En las últimas semanas, uno de los hijos de El Chapo fue detenido junto a uno de los capos de la droga más escurridizos de la historia, el tristemente célebre El Mayo. Algunos creen que esto podría marcar el principio del fin del cártel de Sinaloa. Pero, ¿hasta qué punto es cierto? Averigüémoslo. La detención de Joaquín López Guzmán. Joaquín, el hijo del famoso narcotraficante mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, compareció en un tribunal de Chicago y se declaró no culpable de tráfico de drogas y otros cargos. Vestido con un mono naranja y con los pies encadenados, López escuchó a los fiscales federales presentar una acusación de 5 cargos contra él, que también incluía cargos por armas. La juez de distrito, Sharon Johnson Coleman, decidió mantenerlo detenido hasta el juicio, aunque todavía no se ha fijado fecha. La próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 30 de septiembre. Esta vista se produce pocos días después de que las autoridades estadounidenses capturaran tanto a Joaquín López Guzmán como a Ismael El Mayo Zambada, una antigua figura del cártel de Sinaloa. ¿Cómo se desarrolló todo esto? Al parecer, fue un caso clásico de traición. En julio, Ismael El Mayo Zambada se subió a un avión de hélice con Joaquín López Guzmán, con la impresión de que se dirigían al norte de México para ver algunas propiedades inmobiliarias. Pero López Guzmán tenía otros planes. En lugar de volar a México, el avión se dirigió directamente a EU. López estaba preparado para entregarse, pero Zambada no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces, ¿por qué Joaquín López Guzmán se volvería contra alguien como Ismael El Mayo Zambada, quien alguna vez fue el aliado más cercano de su padre y lo entrenó en las operaciones del cártel después del arresto de El Chapo en 2016? Una teoría popular es que Zambada está gravemente enfermo y necesita atención médica urgente. Dado su estatus de alto perfil, obtener esa atención podría ser un desafío, lo que llevaría a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Otra idea es que López Guzmán simplemente tiene miedo. El cártel de Sinaloa ha sufrido últimamente una serie de arrestos de alto nivel que han agitado la situación. Desde que su padre, El Chapo, fue capturado en 2016 y condenado a cadena perpetua en una prisión de Colorado, las cosas no han hecho más que empeorar. En enero de 2023, el hermano de López, Ovidio Guzmán, fue detenido. En mayo, Néstor Isidro Pérez Salas, uno de los principales asesinos de los hermanos Guzmán, fue extraditado a Nueva York por cargos de conspiración de drogas. Y el año pasado, otro presunto asesino de Sinaloa, Jorge Iván Gastelum Ávila, fue extraditado para ser juzgado en Washington. Por si fuera poco, la reciente y aplastante victoria de Claudia Sheinbaum podría convertirla en la primera mujer presidenta de México, lo que podría traer consigo políticas que complicarían aún más la vida al cártel, ya de por sí en apuros. A lo largo de los años, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aclarado que no está interesado en luchar contra los cárteles. Ha defendido su planteamiento de abrazos, no balas, argumentando que no se puede combatir la violencia con más violencia. A principios de este año, fue aún más tajante al afirmar que no se enfrentaría a los cárteles y que el problema de las drogas es un problema de Estados Unidos. Este enfoque de no intervención ha facilitado las operaciones de los cárteles en México. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, que está a punto de convertirse en la primera mujer presidenta de México, no parece que vaya a continuar con esta política. Con el cártel de Sinaloa ya en dificultades a los ojos de muchos, es solo cuestión de tiempo que las cosas cambien. Sintiendo la presión, López decidió llegar a un acuerdo con el FBI, con la esperanza de obtener una sentencia más leve y la oportunidad de escapar de la vida en la que nació. Algunas autoridades estadounidenses han afirmado que toda la operación se desarrolló sin contratiempos, tal vez demasiado. Esto ha llevado a especular con la posibilidad de que la historia oficial no cuente toda la verdad y que El Mayo no fuera simplemente engañado para venir a Estados Unidos. Es difícil exagerar el papel de Zambada en el cártel de Sinaloa. Fue cofundador del cártel con Joaquín El Chapo Guzmán Loera y fue clave en su crecimiento y operaciones. A diferencia de muchos de sus compañeros, Zambada consiguió mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante décadas, forjándose una reputación por su aguda mente y sus habilidades estratégicas. Era conocido por su habilidad para negociar acuerdos y evitar la violencia, sobre todo en el estado de Sinaloa, en la costa del Pacífico, que se mantuvo relativamente tranquilo incluso cuando otras partes de México se vieron envueltas en guerras entre cárteles. El gobierno estadounidense llevaba años persiguiendo a Zambada y ofrecía una cuantiosa recompensa de $15 millones por pistas que condujeran a su detención. Su capacidad para eludir la captura y la enorme escala de sus operaciones le convirtieron en una figura legendaria del narcotráfico. Su influencia se extendía más allá de las actividades delictivas del cártel,
ya que navegaba hábilmente por la compleja red de alianzas y luchas de poder dentro de la organización. Incluso en sus últimos años, a pesar de sus problemas de salud, Zambada siguió siendo una figura importante. Las autoridades estadounidenses habían observado sus problemas de diabetes y las fotos tomadas tras su captura mostraban un aspecto agotado y serio. Su captura en julio de 2024 fue un gran momento en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Bajo el liderazgo de Zambada, el cártel de Sinaloa operaba como una organización paraguas, con 4 grupos criminales separados, pero que cooperaban entre sí. Esta estructura permitía a cada grupo compartir recursos, como rutas de contrabando y redes de blanqueo de dinero, sin tener que compartir beneficios ni seguir una única cadena de mando. Esta estructura descentralizada hizo que el cártel fuera resistente y adaptable, incluso bajo una fuerte presión policial. La familia de Zambada también estaba muy implicada en las operaciones del cártel. Su hijo, Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, testificó contra el Chapo durante su dramático juicio de 2019, revelando los estrechos vínculos entre los dos líderes del cártel. La decisión de Vicente de abandonar el narcotráfico y llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses fue apoyada tanto por su padre como por el Chapo. Otros 2 hijos de Zambada se han enfrentado a la justicia estadounidense y su hermano, Jesús, el Rey Zambada, también testificó contra el Chapo. A pesar de los estallidos ocasionales de violencia, como la captura en 2019 del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán López, el cártel de Sinaloa ha logrado en gran medida mantener la calma en su bastión. Esta relativa paz se atribuye al liderazgo estratégico de Zambada y a su habilidad para negociar treguas con grupos rivales. La detención de Ismael El Mayo, Zambada, tiene implicaciones importantes, tanto para el cártel como para el narcotráfico en general. Como cofundador y una de las figuras más poderosas del cártel, la captura de Zambada marca un punto de inflexión crucial. Podría provocar cambios significativos en el poder dentro del cártel y potencialmente desencadenar cambios más amplios en el mundo de la droga. Zambada era conocido por su capacidad para negociar la paz y gestionar las luchas internas por el poder dentro del cártel de Sinaloa. Su liderazgo contribuyó a mantener una relativa estabilidad en Sinaloa, a pesar de las numerosas rivalidades del cártel. Sin él, el cártel podría enfrentarse a un vacío de poder que podría conducir a una mayor inestabilidad y violencia a medida que las diferentes facciones compiten por el control. La captura de Zambada es un gran acontecimiento con importantes implicaciones para el narcotráfico. El cartel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más poderosas y extendidas a escala mundial, ha sido responsable del trasiego de enormes cantidades de droga hacia Estados Unidos y otros países. Así pues, la detención de Zambada es una gran victoria para las fuerzas del orden, especialmente para el FBI y Homeland Security Investigations, que fueron cruciales para que se produjera. Pero la captura de un pez gordo, incluso de alguien tan influyente como Zambada, no va a acabar por completo con el cártel de Sinaloa. La estructura descentralizada del cartel significa que otros líderes pueden dar un paso al frente y mantener las cosas en funcionamiento. Según la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024 de la DEA, la capacidad del cártel para compartir recursos como rutas de contrabando y redes de blanqueo de dinero sin un mando central hace que sea difícil desmantelarlo por completo. La captura de Zambada también podría desencadenar más violencia, ya que facciones rivales y otros grupos delictivos intentan aprovechar la oportunidad para hacerse con el poder. El cártel de Sinaloa tiene un historial de conflictos internos y alianzas cambiantes, y con la desaparición de Zambada, estas tensiones podrían intensificarse. La posibilidad de que aumente la violencia será un quebradero de cabeza para las fuerzas del orden tanto en México como en Estados Unidos. La historia demuestra que el cártel suele recrudecer la violencia tras la pérdida de un líder. ¿Cambiará algo? En el mundo de los cárteles mexicanos destaca la organización de Sinaloa. A diferencia de las jerarquías criminales tradicionales, opera como una compleja red de células interconectadas, extendiendo su influencia tanto dentro de México como internacionalmente a través de alianzas locales. En el centro de la dinámica actual del cártel hay 2 facciones principales. Por un lado está El Mayo, el último de los líderes de la vieja escuela. Por otro, los Chapitos, Joaquín, Ovidio, Iván y Jesús Alfredo Guzmán López, los hijos del famoso El Chapo. Cada facción controla sus propias fuerzas, casi como ejércitos privados, para defender sus territorios y ocasionalmente traspasar sus fronteras. Los Chapitos están alineados con grupos como los Ninis, Salazar, Gente Nueva y Chimales, mientras que el círculo de El Mayo se inclina hacia los Antrax y los rusos. Juntos,
el Chapo y el Mayo llevaron a nuevas cotas el modelo de narcotráfico iniciado por el colombiano Pablo Escobar y el mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo. Construyeron el primer cártel verdaderamente multinacional, superando incluso el alcance de la mafia siciliana. Su imperio se extendía por toda América y Europa, con una presencia significativa en las principales ciudades de Estados Unidos, como Chicago. A medida que evolucionaba el mercado de la droga, se adaptaron introduciéndose en la producción de metanfetamina y aprovechando las conexiones chinas para importar precursores a través de los puertos de Sinaloa en el Pacífico. Su dinero mal habido fluyó hacia prestigiosos bancos, y tanto Wachovia, ahora parte de Wells Fargo, como HSBC admitieron haber cometido errores en la vigilancia de actividades sospechosas relacionadas con el cártel. Sin embargo, ningún banquero ha sido procesado por estos descuidos. El Cártel de Sinaloa, una organización criminal de larga tradición y gran éxito, proyecta una imagen de delincuentes disciplinados que gobiernan con cierta previsibilidad y moderación. A diferencia de otros cárteles, su enfoque de la violencia está cuidadosamente medido, lo que permite a los políticos locales, las empresas y los residentes desarrollar formas predecibles de hacer frente a su control. Mientras que el CJNG es conocido por su brutalidad y agresividad manifiesta, el Cártel de Sinaloa prefiere una presencia más discreta y entre bastidores. A menudo se les ve como extorsionadores educados, que aportan una apariencia de orden, presentándose como criminales más civilizados, que evitan la violencia innecesaria. Con el paso de las décadas, el Cártel de Sinaloa se convirtió en un vasto imperio internacional del crimen, que se extiende por 17 estados y 54 países, según documentos de la DEA. Sus 3 fundadores llegaron incluso a figurar en la lista de millonarios de Forbes. Sin embargo, de los 3, el Mayo seguía siendo el más escurridizo. Su actitud discreta contrastaba con el estilo llamativo y atrayente de otros líderes de cárteles como el Chapo, que alardeaba de sus mansiones, su extravagante estilo de vida y sus glamurosos séquitos. A diferencia del Chapo, que dejó un famoso rastro de mensajes de móvil sobre sus flirteos con la actriz Kate del Castillo, un desliz que llevó a su captura final en 2016, el Mayo consiguió mantener la discreción y evitar trampas similares. Cuando el Chapo fue capturado por última vez en 2016, los entresijos de la mafia de Sinaloa quedaron al descubierto durante el juicio de El Chapo en Nueva York, que terminó con su condena a cadena perpetua. Durante el juicio, El Chapo, considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, afirmó que El Mayo era el verdadero jefe máximo del cártel. Uno de los hijos de El Mayo, Vicente Zambada, alias Vicentillo, incluso subió al estrado contra El Chapo, alimentando los rumores de que El Mayo podría haber traicionado a su antiguo aliado. Con la detención final de El Chapo, la dinámica de poder dentro de Sinaloa cambió aún más. La detención de otro antiguo socio de El Mayo, Damaso López, puso de manifiesto la creciente división entre la vieja guardia, representada por El Mayo, y los hijos de El Chapo. Conocidos como los Chapitos, a estos jóvenes y llamativos narco-juniors les encanta alardear de su extravagante estilo de vida en las redes sociales: leopardos, armas y un desfile de mujeres. Este tipo de comportamiento llamativo contrasta fuertemente con la imagen de El Mayo, que a veces es visto como una figura de Robin Hood, conocido por distribuir dinero y financiar proyectos comunitarios como carreteras e iglesias en los pueblos más pobres. Estados Unidos esperaba que la captura del Chapo desmantelaría el cártel de Sinaloa, pero El Mayo mantuvo el negocio en marcha, expandiéndose incluso a Bolivia y Ecuador. Cuando surgieron nuevos actores como el Mencho y el fentanilo, empezó a inundar el mercado. El Mayo se adaptó entrenando a los hijos de El Chapo para construir su propia red de producción y distribución del opiáceo sintético por todo Estados Unidos. El Mayo era consciente de que acabaría llegando su hora. Preveía algunos trastornos, pero creía que, a pesar de los cambios, las operaciones del cártel persistirían e incluso prosperarían. ¿Tienes curiosidad por saber cómo es posible? Solo una palabra: China. ¿Cómo ayudan los chinos al cártel a inundar Estados Unidos de drogas? Los chinos ayudan al cártel a llevar a cabo su operación de diferentes maneras. Verás, en junio de 2024, los fiscales estadounidenses acusaron a 24 personas en un esquema masivo de lavado de dinero que unía a banqueros chinos en la sombra y al infame cártel de la droga de Sinaloa en México. Según los cargos, estos banqueros chinos clandestinos ayudaron a blanquear $50 millones en beneficios del narcotráfico. Este efectivo provenía del contrabando de enormes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina entre 2019 y 2023. La operación, con sede en California, presuntamente canalizó el dinero blanqueado a miembros de cárteles en México y más allá. Los traficantes aprovecharon la alta demanda de dólares estadounidenses entre los ciudadanos chinos,
que utilizan canales informales para mover dinero fuera de China debido a las restricciones a las transferencias anuales superiores a $50.000. Los 24 acusados se enfrentan a cargos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como de blanqueo de capitales. Durante la investigación, las autoridades se incautaron de $5 millones en beneficios procedentes de la droga, 137 kilogramos de cocaína, 42 kilogramos de metanfetamina y 3.000 pastillas de éxtasis. El blanqueo de este dinero de la droga era crucial para el cártel de Sinaloa, ya que le permitía seguir produciendo e importando sus mortíferas drogas a Estados Unidos. ¿Cómo blanquea el cártel su dinero exactamente? El cártel mexicano blanquea el dinero de dos formas principales. El primer método consiste en utilizar instituciones financieras. Cuando los traficantes utilizan los bancos para blanquear su dinero, empiezan depositando su dinero sucio en una cuenta. A continuación se produce la estratificación, que consiste en enviar el dinero a través de varias transferencias bancarias a diferentes cuentas con diferentes nombres en varios países. Mezclan las cantidades depositadas y retiradas para dificultar el seguimiento documental. A veces, incluso disfrazan los beneficios del narcotráfico como pagos por bienes importados, como oro, y luego envían el dinero de vuelta a México. Finalmente, el dinero vuelve a entrar en la economía general, aparentando proceder de transacciones legítimas. Por ejemplo, los traficantes pueden utilizar estas cuentas para comprar artículos caros a una empresa de su propiedad. Pero utilizar instituciones financieras tiene sus riesgos. Hacienda exige a los bancos que informen de los depósitos superiores a $10.000. Cuando los cárteles tienen que mover millones, hacer depósitos más pequeños puede resultar tedioso, y Hacienda podría empezar a husmear. El segundo método es el esquema de blanqueo de dinero basado en el comercio. Cuando evitan los bancos, los cárteles utilizan este método. En este montaje, los traficantes entregan sus beneficios a los blanqueadores de dinero en lo que se llama una recogida de dinero. Un intermediario asociado al cártel se encarga de que un contacto estadounidense se reúna con la persona que tiene en su poder los beneficios de la droga. El contacto proporciona un código del intermediario y, una vez que ambas partes confirman que están de acuerdo, el dinero cambia de manos. A continuación, el contacto estadounidense cambia el dinero de la droga por artículos de gran valor, como oro, diamantes, textiles o juguetes. Estos artículos se exportan y se venden a cambio de pesos mexicanos. Por último, el traficante invierte los beneficios de la venta de estos artículos en un negocio, haciendo que el dinero parezca más limpio una vez que cruza la frontera con México. El blanqueo de dinero basado en el comercio se ha hecho más popular entre los narcotraficantes, en parte debido a las nuevas restricciones introducidas por el gobierno mexicano en 2010 para limitar el uso de dólares estadounidenses en el país. La captura de otro de los hijos de El Chapo, Ovidio López Guzmán, otro hijo de El Chapo, era una prioridad para las autoridades mexicanas y estadounidenses. Conocido como El Ratón, Ovidio había escalado posiciones en el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más conocidas y violentas del mundo. Los informes de inteligencia que precedieron a su detención indicaban que Ovidio estaba muy implicado en el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y las actividades violentas del cártel. La Guardia Nacional Mexicana, en colaboración con otras fuerzas de seguridad, planeó meticulosamente una misión para capturarlo. El objetivo era asestar un duro golpe a la cúpula del cártel y demostrar la determinación del gobierno en la lucha contra el crimen organizado. En las primeras horas del 17 de octubre, unidades de la Guardia Nacional fuertemente armadas rodearon un complejo residencial de Culiacán. La operación fue rápida y precisa. En cuestión de minutos, habían irrumpido en el complejo y detenido a Ovidio López Guzmán. El éxito de la operación se sintió como una gran victoria para la aplicación de la ley. Pero las cosas rápidamente se salieron de control. Cuando se difundió la noticia de la detención de Ovidio, los miembros del cártel, fuertemente armados, entraron en acción a una velocidad de vértigo. Iniciaron un brutal contraataque, bloqueando carreteras, incendiando vehículos y enzarzándose en feroces tiroteos con las fuerzas de seguridad. Culiacán se sumió en el caos cuando la potencia de fuego del cártel superó a las autoridades. De forma sorprendente, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió poner en libertad a Ovidio López Guzmán. El gobierno dijo que la liberación era necesaria para proteger la vida de los civiles. Con la liberación de Ovidio, la violencia inmediata empezó a remitir. Sin embargo, muchos vieron en ello una prueba del poder abrumador del cártel y de la lucha del gobierno por mantener el control. Las repercusiones de la operación fueron importantes. El gobierno mexicano se enfrentó a una oleada de críticas por la forma en que manejó la situación. Los críticos argumentaron que la liberación de Ovidio mostraba una falta de determinación contra la violencia de los cárteles.
mientras que los partidarios consideraron que el gobierno no tenía más remedio que dar prioridad a la seguridad de los civiles. La liberación de Ovidio, el 17 de octubre de 2019, envió ondas de choque a través de México, y más allá, afectando profundamente la percepción pública, las políticas gubernamentales y las operaciones del cártel de Sinaloa. La reacción pública a la liberación de Ovidio fue una mezcla de indignación y escepticismo. Muchos mexicanos se enfurecieron y consideraron la decisión del gobierno como una rendición ante la violencia de los cárteles. Las críticas estallaron en las redes sociales y se produjeron protestas en varias ciudades. La gente se preguntaba si el gobierno podía realmente proteger a sus ciudadanos y mantener el orden. La liberación fue vista como una derrota humillante para el Estado mexicano y erosionó la confianza pública en su capacidad para hacer frente al crimen organizado. La respuesta del gobierno fue rápida pero defensiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión, alegando que se había tomado para salvar vidas civiles. Afirmó que el riesgo de un conflicto prolongado y mortal con el cártel era demasiado alto. A pesar de este razonamiento, la decisión fue criticada por opositores políticos y observadores internacionales. Los críticos afirmaron que sentaba un peligroso precedente, al sugerir que las organizaciones criminales podían utilizar la violencia para manipular las acciones del gobierno. ¿Se chivó Ovidio Guzmán a cambio de una reducción de condena? Dentro del cártel de Sinaloa, la liberación de Ovidio se consideró una gran victoria. Demostró su capacidad para actuar con rapidez y eficacia, demostrando su poder e influencia. Las operaciones del cártel se intensificaron con una nueva confianza, reforzadas por su éxito a la hora de obligar al gobierno a dar marcha atrás. El incidente no hizo sino reforzar la reputación de brutalidad del cártel y su desafío a la autoridad estatal. Sin embargo, Ovidio Guzmán fue recapturado de nuevo en enero de 2023. Las autoridades estadounidenses consideran a Ovidio y a sus hermanos actores principales en la crisis del fentanilo que está tensando las relaciones entre Estados Unidos y México. En febrero de 2023, Estados Unidos solicitó la extradición de Ovidio para que se enfrentara a cargos relacionados con el narcotráfico. Tras su captura, se rumoreó que podría haber ofrecido información sobre las operaciones de los cárteles a cambio de una condena más leve. Aunque los detalles del posible trato no están claros, se sugirió que su información podría conducir a más detenciones y perturbar las actividades del cártel. Además de dirigir las operaciones del cártel, Ovidio era conocido por sus conexiones con aliados clave y su capacidad para llegar a acuerdos con otras organizaciones delictivas. Su conocimiento de estas alianzas permitió a las fuerzas de seguridad hacerse una idea más clara del alcance y la influencia del cártel. Desde su extradición, Ovidio ha proporcionado información detallada sobre el funcionamiento del cártel, que ha sido de gran utilidad para las autoridades. Un funcionario estadounidense declaró a NBC News que Ovidio reveló información esencial sobre la logística del narcotráfico, incluida la producción, el transporte y la distribución. También compartió detalles sobre las maniobras financieras del cártel, como el blanqueo de dinero a través de empresas legales y cuentas en paraísos fiscales. La información facilitada por Ovidio incluía técnicas avanzadas de contrabando, como el uso de submarinos, drones y túneles subterráneos para evitar ser detectados, así como el uso de aplicaciones de mensajería cifrada y lenguaje codificado para comunicarse. Desde la captura de Ovidio se han producido notables avances en la lucha contra el cártel. Las fuerzas de seguridad han podido interrumpir cadenas de suministro, recuperar activos y detener a figuras clave gracias al conocimiento detallado de las operaciones del cártel proporcionado por Ovidio. Esta información también ha ayudado a anticipar y contrarrestar las estrategias del cártel, dificultando sus operaciones. La extraña muerte del sobrino de El Mayo, la reciente muerte de Eliseo Imperial Castro, alias Cheyo Anthrax, ha sacudido aún más el mundo de los cárteles. Cheyo, un alto cargo del cártel de Sinaloa y sobrino de Ismael El Mayo Zambada, fue hallado muerto en misteriosas circunstancias. Estados Unidos había llegado a ofrecer una recompensa de $5 millones por información que condujera a su captura, por lo que su repentina muerte se considera una gran victoria para las autoridades estadounidenses, que eliminan a uno de los principales actores del cártel. El 30 de mayo de 2024, Cheyo cayó en una emboscada en una carretera de Sinaloa, México. Mientras conducía cerca de Culiacán, civiles armados atacaron su vehículo, alcanzándole con múltiples disparos y matándole en el acto. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo había descrito como un miembro de alto rango de la organización Los Anthrax, el brazo ejecutor del cártel de Sinaloa. Ya en 2016 se enfrentó a graves cargos en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina, coca y marihuana, además de blanqueo de capitales.
Las circunstancias en torno a la muerte de Cheyo son bastante turbias. Algunos creen que podría ser el resultado de una lucha interna por el poder en el cártel. Con las fuerzas del orden pisándoles los talones, las tensiones dentro del cártel podrían estar aumentando, y Cheyo, como figura importante, podría haber sido visto como una amenaza por las facciones rivales. Otros creen que el golpe podría provenir de fuerzas externas. Con la reciente detención de los principales líderes del cártel, otros grupos criminales podrían haber aprovechado el momento para atacar, con la esperanza de debilitar al cártel de Sinaloa y ampliar su propio territorio. Incluso se rumorea que las fuerzas del orden locales podrían haber desempeñado un papel. Azteca 7, una cadena de medios de comunicación mexicana, insinuó que el pasado violento de Cheyo y sus enfrentamientos con la policía mexicana podrían haberle convertido también en un objetivo para ellos. La muerte de Cheyo ha dejado a su familia y al cártel de Sinaloa conmocionados y furiosos. Ismael El Mayo. Zambada, en particular, estaba muy afectado. Dentro del cártel, es probable que el asesinato de Cheyo avive aún más la tensión y la rivalidad. En una organización donde la lealtad y la confianza lo son todo, su muerte podría desencadenar complots de venganza o luchas por el poder entre sus socios. Dado que el asesinato se produjo en México, las autoridades locales están dirigiendo la investigación, aunque es posible que acaben solicitando ayuda al gobierno estadounidense a medida que profundicen en los hechos. La muerte de Cheyo, que se produce justo después de las importantes detenciones anunciadas por el Departamento de Justicia, no hace sino agravar los problemas del cártel. Con su cúpula ya desorganizada, el cártel de Sinaloa podría tener dificultades para mantener sus operaciones y su influencia. Esta situación podría crear una oportunidad perfecta para que los cárteles rivales se abalancen sobre ellos, se apoderen de su territorio e interrumpan sus rutas de tráfico de drogas. La cuestión es que, aunque grandes nombres como el Chapo, algunos de sus hijos y el Mayo han sido capturados, sigue habiendo riesgos por parte de los que siguen en libertad. Mientras continúa la batalla contra cárteles como el de Sinaloa, existe la esperanza de que, con cooperación y perseverancia, podamos acabar con la violencia y los problemas de drogas que asolan a comunidades de todo el mundo. Gracias por verlo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros de tu pantalla para ver más contenidos similares.